Oremos en el nombre de Jesús, soberano Dios de la gloria. Padre celestial, aquí estamos en esta hora, Señor Jesús, reconociendo que tú eres Dios grande y poderoso, Dios, que tú puedes hacer, Señor Jesús, lo que tú quieres en cada corazón, Padre amado. En esta hora, Señor Jesucristo, rogamos por nuestra hermana Isabel, Señor, seas tú usándole poderosamente, Señor, dándole palabras de sabiduría, Dios mío, para que nos hables, Señor Jesús, para que hable tu iglesia, tus hijas en esta noche, Señor. En tu nombre santo, Señor, te lo rogamos, aleluya. En tu nombre, Jesús. Vamos a aprovechar que están aquí para leer Salmo 92, 15. Salmo 92, el 14 y el 15. Amén. Son dos versículos que vamos a leer. Dice: aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, yo en esta noche doy gracias al Señor porque me permite una vez más estar acá delante de su presencia y con este número de hermanas que realmente ella merece toda la profecía y todo el poderío y toda la esencia. En esta noche me siento muy contenta de tenerlas aquí porque la presencia de ella pues refleja mucho que decir, ya que los años de ella no es en vano. Están llenos de sabiduría y de inteligencia, y nosotros que vamos detrás de ellas somos los que estamos aprendiendo de esa sabiduría que ellas tienen. También le agradezco al comité de Lorca, muchas gracias gentilmente pues por tenerme en cuenta en esta parte. El tema de esta noche es los años dorados, y ya ustedes escucharon pues qué significa esto. Los años dorados no es más que son aquellas experiencias que ustedes estuvieron, o esa vida cuando eran jóvenes, que fueron las primeras que impactaron su vida, y ustedes las recuerdan con sus compañeros y dicen: cuando yo tenía mi primer novio. Ustedes lo hacen con alegría, con gozo, con cariño y con mucha nostalgia. Esos son los años dorados. Ustedes empiezan a recordar y decir: cuando yo me gradué, hacían esto. O sea, para ustedes es un placer. Para ustedes es algo que se sienten satisfechas al hablar así, de esa forma. Y entonces ustedes observan que los jóvenes muy poco se dirigen en esta forma. Ellos no dicen: ay, cuando yo gateaba, cuando yo comía el bocón. No, porque es que estas expresiones se les escucha a esta edad, porque ellos sienten una satisfacción, una alegría, un gozo en hablar de esta forma. Esos son los años dorados. Pero miren que el Señor tiene en cuenta todo esto. Él en el mundo o en la sociedad, ellos comienzan a archivar a estos ancianos, a hacerlos inútiles cuando están trabajando en la empresa, cuando ya llegan a los 60 años, los pensionan y le dicen: ya hasta aquí, porque no pueden elaborar más, ya a su edad, su fuerza no les da para seguir trabajando. Eso lo hace la empresa. Y la Biblia dice que el orgullo de los jóvenes es la fuerza, pero la hermosura de los ancianos está en su vejez. Allí está la hermosura de ellos, en su vejez. O sea que ellos, entre más arruguitas tienen, que se les nota, más ganas, ellos se van poniendo más hermosos. Porque es que la Biblia dice que si no llegan como niños, y ellos llegan a esa edad como los niños, ustedes no se han dado cuenta que ellos están llevados, bueno, aquí no hay todavía esa clase de ancianos, porque estoy refiriendo a una remota muy más allá, son llevados a veces de la mano, no salen si no hay quien los guíe.
y esperan que venga el sobrino, el nieto. Pero ellos son tan valiosos en la presencia del Señor, porque si nosotros miramos las Escrituras nos damos cuenta que Dios llamó a un hombre anciano, Abraham. Abraham tenía 75 años. Él no buscó un joven, no buscó un hombre allá, no. Él buscó a aquel anciano para de ahí sacar un pueblo. Pero mire, no cualquier pueblo, ese pueblo era grande, el pueblo de Israel, una gran nación. En ese entonces el pueblo de Israel era el mejor pueblo que había en ese país, porque dice las Escrituras que Dios lo escogió, y cuando uno escoge algo es porque es lo mejor. Entonces se da cuenta que Dios llama a este hombre y le dice: te bendeciré tu descendencia, hablando de la descendencia de Cristo según la carne. Él le prometió a él, le dio una promesa y le dijo que en ti serán benditas todas las naciones. Mire, todas las naciones. Allí estamos incluidos nosotros. Por la fe somos hijos de Abraham. Pero él tenía algo que lo inquietaba su vida, y era que no tenía hijos. Porque es que su mujer era estéril, era Sara. Sarai era cuando se llamaba, que estaba en su tierra. Dios lo llama en una tierra muy lejana. Él viene de uno de los caldeos de por allá, de lo que es la antigua Babilonia, lo que hoy es Mesopotamia. De allá lo llama el Señor para hacerlo de él una nación grande. Y él le obedece, y él le cree, porque dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que se vino con su esposa estéril. Ella era estéril, o sea que no tenía hijos, pero ya estaba avanzada de edad, tenía 90 años. O sea que ya una ancianita de 90 años no tiene la costumbre de las jóvenes, de una mujer para dar luz. Me imagino que sus carnes estaban arrugaditas, sus fuerzas estaban agotadas. Pero miren que Dios cumple lo que dice el salmista: aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Eso quiere decir que la palabra de Dios se estaba cumpliendo allí, porque ella estaba ancianita y de ancianita estaba dando fruto. O sea que la palabra de Dios no miente. Usted lee las Escrituras y dice: oiga, una vejez fructificarán, estarán vigorosos, verdes y vigorosos y verdes. O sea que ella estaba dando fruto. De ahí vemos que Dios escoge ese pueblo. Pero a mí me llama la atención Moisés, que también Dios lo llama, haciendo comparación en la vejez, hablando ya en su vejez de Moisés. Cuando Moisés llega en su vejez, él hace algo desagradable que no le gustó a Dios. Y es que el pueblo sí le pedía agua, porque en ese entonces estaba en un desierto, no tenían agua. Y el pueblo iba, porque él era el líder, se iban hacia él: Moisés, danos agua. Y se enfurecían y le decían: bueno, nos hubieras dejado allá en Egipto, porque allá estábamos bien, tú para que nos sacaste de allá, de donde estábamos. Pero Moisés se enfureció, cogió rabia, porque ya era un anciano y ya estaba mucho tiempo con ellos. Y usted sabe que cuando una persona ya tiene una madurez, ya se cree y quiere, bueno, regañar y eso. Entonces él vino y no obedeció la voz de Dios, porque Dios le dijo: háblale a la peña, o sea, esa roca que está allí, para que salga agua y el pueblo beba. Él cogió una vara, esa vara que él tenía tipificaba la palabra de Dios, y golpeó la peña, y a Dios no le gustó eso. Y enseguida el Señor le dijo: por cuando tú no obedeciste la voz que yo te mandé, sino que cogiste y golpeaste esa peña, no vas a ver la tierra prometida, no vas a entrar a la tierra prometida. Bueno, él se entristeció. Dice que Moisés oró a Jehová y le decía: Señor, permíteme ver yo tan siquiera la tierra prometida. Tanto tiempo que yo he trabajado con este pueblo, porque ya
trabajando con el pueblo. Duró 80 años pastoreando el pueblo de Israel, porque la palabra de Dios dice que murió de 120 años. 40 años allá educado con la tradición egipcia, y los otros 80 acá con el pueblo de Dios. Dios le dijo, bueno, te lo voy a permitir, pero mira, sube este monte, el monte Nebo, y él subió, pero ya estaba viejo, pero dice la palabra de Dios que sus ojos no se oscurecieron, ni su vigor se huyó de él, estaba vigoroso, dice la escritura, léalo ahí en Deuteronomio, ya al final. Dice que subió al monte y el Señor le dijo, bueno, mira la tierra, y él la miró, pero no tenía derecho a entrar a ella porque había desobedecido. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener cuidado a través que vamos a lo largo del camino, porque es allí donde a veces resbalamos, a veces nos detenemos y a veces nos cansamos y a veces decimos, ya yo estoy cansada, ya no voy a culto, ya no voy a lectura. Pero hermana, mire, Dios llama a una mujer, que esta mujer estaba día y noche en el templo sirviendo al Señor. Tenía 84 años y la llamó para que estuviera allí pendiente de las profecías que se iban a decir en cuanto a Jesús, el cual iba a salvar al mundo. Y en ella se cumplieron algunas promesas que el Señor hizo aún tiempos atrás, porque ella era de la tribu de Aser y la mujer era profetisa. Dios escoge a esta mujer y no escogió a otra persona para que en ella se cumpliese las profecías que tenían que venir. Fue en una mujer de 84 años. O sea que ustedes son tan valiosas en la presencia del Señor que las tienen en cuenta. Cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, que estábamos pequeños, yo me acuerdo que lo primero que yo veía era las ancianas. Ustedes se acuerdan de mi mamá. Ella era los primeritos que llegaban antes de comenzar el culto a orar 2 y 3 horas por el predicador, por los enfermos. Porque es que, hermanos, el apóstol Pablo lo dijo, ustedes son las columnas baluartes de la verdad. Ustedes son las columnas, ustedes son las que sostienen la iglesia. Porque un edificio sin columna se cae. Por eso que ustedes tienen que estar aquí fervientes, vigorosos, aquí orando, para que el Señor esté delante de ustedes también y esté en cuenta de su verdad. Entonces, el apóstol Pablo, escribiéndole la carta a Timoteo, le decía, las ancianas enseñen a las más jóvenes a administrar su hogar, a amar a su esposo y a sus hijos. Eso decía el apóstol Pablo. Él no dijo las jóvenes, no, las ancianas. Oye, qué privilegio tienen ustedes enseñarnos a nosotros. Y yo sé que muchas de ustedes me han enseñado, porque yo me acuerdo cuando la hermana Checa enseñaba, la hermana Irene. Muchas de ustedes aquí han enseñado. Eso se ha perdido, hermano, yo sé, los años. Porque es que la fuerza se va agotando. No importa que ustedes tengan canas, que ustedes tengan arrugaditas. Dice la palabra de Dios que son coronas de honor, las canas en la vejez, son una corona. El salmista decía, Señor, aún en la vejez no me desprecies, no me desprecies, ni en las canas, ampárame. Porque es que el salmista también llegó a una edad, él murió de 71 años, donde se sentía también que ya Dios lo estaba abandonando. Y él comenzó a escribir todos estos salmos. Por eso es que se llama la edad de oro de Israel. Porque ahí es donde encontramos el dulce cantor de Israel. Él era el que le cantaba al pueblo, aunque estaba anciano. Usted empieza a leer algunos salmos y comienza a ver la oración del anciano. Comiencen a hacer peticiones allí. Señor, no me desampares, Señor, oye mi oración. Usted sabe la vida del salmista cómo fue, ¿verdad? Al principio, un hombre que lo llamaron de guerra. Pero si vemos a Salomón, él fue hombre de paz. Pero Dios a él le recomendó y le dijo que no se juntara con
extrañas, que ni aún con ella hiciera ningún pacto. Fue lo primero que hizo. Tuvo 1000 mujeres, dice que 700 concubinas y otras reinas. Y cada una de estas mujeres tenían un ídolo diferente. Y ellas adoraban esos ídolos. ¿Qué hicieron? Que el corazón del rey también se inclinó hacia los dioses de ella. Y comenzaron a hacer altares a estos ídolos abominables a Jehová. Y fue cuando Dios lo llamó y le dijo: ¿qué has hecho, Salomón? Lo primero que yo te dije que no hicieras. Por tanto, quitaré de ti el reino y te lo daré al siervo tuyo. Hermanos, al Señor se enoja cuando no estamos haciendo lo que le agrada a Él. Tenemos que estar siempre haciendo lo que le agrada a Dios. Ustedes son una experiencia, son llenos de sabiduría, porque la Biblia así lo dice. Mire lo que decía en la ley, allá en la antigüedad, decían ellos: cuando vienes a un anciano, levántate y hónralo el rostro de las canas de este anciano. Así era el saludo de un anciano en ese entonces, en la antigüedad. Cuando fueron a venir allá los exilios, los judíos que estaban exilados en Babilonia, y que fueron a reconstruir el templo de Jerusalén porque se había caído, los primeros que llamaron a edificar este templo para reconstruirlo, hiciera esta labor, fueron a los ancianos. No fueron a otra persona, llamaron a los ancianos, dice la Biblia. Cuando iban a ungir a un rey, lo hacían en presencia de un anciano. Oye, ¿qué valor tienen ustedes, mis hermanos? No se pongan afligidas que ya nosotras no nos colocan en un cargo de directiva. Ustedes tienen un mejor cargo. ¿Sabe por qué? Porque el cargo que ustedes tienen nunca cambia. Siempre permanece hasta el largo de su vida. Hasta cuando ustedes estén allí vivas. Porque el cargo que ustedes tienen es la oración. Y la oración, el que ora, dice el Señor, que está hablando con Dios. Por eso que ustedes son las personas que cuando se acercan a Dios, Dios los oye. Porque Él dice que la oración del justo puede mucho. Y que esas son las oraciones que no son impedidas. Porque ustedes lo van a hacer con un corazón sincero, libre de toda contaminación de este mundo. A veces nosotros estamos pensando todavía en la moda, todavía en que tenemos que hacer otras cosas que incluyen de vanidades. Pero ya ustedes todas esas cosas las dejaron. Solamente piensan en el Dios que vive y permanece para siempre. Pablo decía que ya estas hermanas están dedicadas a las cosas del Señor, no las jóvenes, no. Ellas no, porque como no tienen esposo, ellas están pensando en casarse, en tener un hogar, también tener también una vida como también la tenemos nosotros. Pero ya ustedes tuvieron esa vida y ya ustedes lo que están pensando es en irse con Dios. Y saben que un día su Redentor viene. Y entre más ustedes lo esperan, lo buscan, pero el Señor quiere que vengamos aquí del templo, porque Él dice: mira cuán bueno, cuán deliciosos habitar los hermanos juntos de armonía. En esta noche, ustedes están reunidos aquí, no sea esta noche nada más. Háganlo siempre, como lo hacían ustedes antes, al principio, cuando comenzó la iglesia, y se sentaban aquí adelante, estos pueblos eran ustedes. Este es ustedes. Síganlo buscando apenas llegue allá, mis hermanas. Ustedes saben que estoy hablando con ustedes, hermana Pepa, hermana Irene, hermana Isabel. No se pongan allá atrás. Ustedes lucen aquí, ustedes son corona. Ustedes son la corona de la iglesia. Ustedes son la columna. Ustedes son las personas en que nosotros nos refugiamos. Ustedes dan una experiencia. Ustedes tienen un conocimiento que nosotros no lo tenemos. Dice un proverbio por ahí: ustedes son un arca de tesoro, que están depositada mucha sabiduría, mucha inteligencia.
hermana predicó muy bonito, pero aún ustedes me pasan, porque sus años van adelante y eso son experiencias vividas y son experiencias que cuando uno las vive no se olvidan así nomás. Entonces yo les recomiendo esta noche, mis queridas hermanas, que siempre ocupen este puesto, estén aquí, aunque no las manden a cantar un coro acá, porque no es que no puedan, sino a veces la dificultad que hay. Y aquí miren que lo hicieron bien, ¿verdad? Pero ya no. Pero ustedes están orando allí, oren y no se olviden de este puesto que Dios les dio. Por eso están aquí reunidas en esta noche, para que recobren ese valor que Dios les ha dado, para que ustedes vean que sí son importantes en las manos de Dios. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que estos ancianos que nombraba la Biblia eran los únicos que podían hacer un gran ejército en la guerra. Ellos estaban allí de jefes por la experiencia que ustedes tienen. Entonces, mis hermanas, este sería el consejo de esta noche, que no sea por hoy, porque las hermanas hicieron un programa llamado La Edad de Oro y ya vinieron, ya sí por y a ver allá. Siempre estén aquí los martes. Yo pienso que los jóvenes también las quieren ver aquí, ¿verdad? El día de jóvenes. ¿Ustedes quieren ver las ancianas? Sí, ustedes a veces dicen, no, los jóvenes no nos quieren. Ellos allá quieren a los jóvenes. Que ustedes sí hacen algo importante, porque yo ahorita que la vi cantando aquí, la presencia de Dios se sintió. Cuando la hermana Yerra cantó el coro, el Espíritu de Dios se mueve, yo sentí algo. Y entonces esto estremeció aquí enseguida cuando la hermana Irene cantó y la hermana Isabel por ahí. Pues que estos hermanos están en ayuno, hermano, ellos nada les impiden. Ellos dicen, vamos a ayunar, y no hay quien el esposo que diga, tienen que atenderme aquí, tienen que hacer esto. No, ellos están ya meditando en el Señor, meditando. Yo te lo digo porque yo tuve a mi mamá mucho tiempo ancianita de la casa. Ellos meditan mucho, pendientes de la iglesia. Por eso yo les estoy diciendo así esta noche así. Entonces, dense aquí, hermano. Miren que una iglesia sin ancianos no es nada. Ustedes son las que hacen las columnas aquí baluarte de la iglesia de la potestad. Bueno, estas son mis palabras en esta noche y que el Señor les bendiga.